Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Confuturo, este diálogo con grandes queretanas y grandes queretanos que todos los días construyen lo que nos hace grande como ciudad, que es su sociedad. Mujeres y hombres talentosos que siempre ponen lo mejor que tienen a favor de nuestra sociedad. Y hoy me acompaña una amiga de muchos años, Mariana Chávez. Mariana Chávez, también para los amigos, la conocemos como March. Una gran mujer, líder, también una gran mamá, madre de familia, y también alguien que trabaja en su comunidad. Y hoy nos va a hablar March, porque ella es una especialista y que también es parte de una comunidad muy importante de especialistas, de asociaciones, de fundaciones, donde hoy queremos visibilizar un tema muy importante, March, muy, muy importante, que es cómo desde las políticas públicas, desde el gobierno y obviamente desde la sociedad, porque esto es un trabajo en equipo, autoridades y sociedad, cómo visibilizar y atender las necesidades de las personas autistas. Es enorme la cantidad de personas autistas que hay en Querétaro. Incluso muchas de ellas no saben que están dentro del espectro del autismo. Por eso es también algo muy importante también que esto lo podamos platicar abiertamente. Las personas neurodivergentes es un sector amplísimo de la sociedad que tenemos que estar a la altura de ellas, de que las políticas públicas sean realmente inclusivas, donde nadie se quede atrás, donde al final del día todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante. Tú eres una experta del tema. Desde hace muchos años ya platicamos de lo que podríamos hacer desde el ámbito de gobierno. La primera intercambio que tuvimos fue cuando yo era diputado federal y de ahí venimos trabajando. Y en el municipio hemos venido avanzando en diferentes acciones para políticas públicas para las personas autistas. Pero antes de entrar a los detalles, lo que estamos haciendo como gobierno, March, sí me gustaría que me platicaras. Tú eres mamá de una niña autista, que nos platicaras desde tu experiencia personal, primero, de tu familia, de tú cómo lo vives, y ya después, cómo tú decidiste dar el paso a no nada más ver por tu hija, sino por toda la comunidad y por toda la sociedad. Platícanos cómo ha sido todo este proceso para ti en tu persona, pero también ya como miembro de una comunidad y de cómo ayudar a decenas y cientos de personas. Claro que sí, Felipe. Muchas gracias y primero por invitarme a tu programa. La verdad es que es un honor para mí estar aquí y poder seguir compartiendo más de mi experiencia personal. Y bueno, contestando a tu pregunta, nosotros como papás y como muchas familias, pues recibimos diagnóstico y para nosotros es algo desconocido. Uh-huh. Cuando el diagnóstico de autismo toca la puerta de tu casa, no sabes a dónde irte, por dónde comenzar, a quién buscar, cómo buscar ayuda. Y obviamente la realidad no es la misma para todas las familias, para todas las personas. No todos tenemos acceso o no a los mismos apoyos, ¿no? Entonces, de entrada es difícil saber del tema. Es un tema que en general se desconoce. Hay mucha ignorancia ante el tema. Cada vez, evidentemente, se van abriendo más y más los caminos y los apoyos y la información, pero todavía estamos viviendo en una etapa en donde falta mucho. Pero bueno, nosotros recibimos diagnóstico de Maya cuando ella tenía 2 años y medio, 2 años, 7 meses. Uh-huh. Hablar del diagnóstico temprano es muy importante. Ahora, ¿cómo fue que ustedes se acercaron a los especialistas para diagnosticarla? ¿Qué vieron en su hija? Pues mira, te diré que en el caso de Maya particularmente veíamos muchas cosas del desarrollo que veíamos que iba en algunas muy desfasada, en algunas muy adelante para su edad. Uh-huh. Y en otras cosas, digamos, como en cierto retraso en cuestión del tiempo que debería de pasar tal cosa, que si de pronto ya puedes decir, bueno, mi hijo ya tendría ahorita que hablar, o ya tendría que expresarse, o ya tendría que contestar, responder a su nombre. Este tipo de características íbamos notando. Sin embargo, cuando entra a la escuela, a lo que es guardería, cuando nos hablan de otras características que no correspondían a su edad y que iban más adelante. Okay. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, Maya comenzó a leer a los 2 años y medio. Es una edad muy temprana. Ajá. Exacto. Y bueno, obviamente también dentro del autismo es importante siempre hablar de los retos y los desafíos que existen, pero poco se habla y es importante hablar también de las habilidades y de las fortalezas que también hay. Claro. Y esto es porque hay un hiperfoco muchas veces de un tema
Y entonces al haber un interés profundo, que en el caso de Maya desde el año y medio, eran las letras. Fíjate. Entonces desarrolló demasiado este tema y amor y pasión por las letras. Entonces a los 2 años y medio comenzó a leer. Fíjate. Y es algo Wow. muy, sí, es algo muy increíble a veces de... Medio, por supuesto. Pero pues también había muchos retos, ¿no? Muchos desafíos. Maya hoy está diagnosticada, además de autismo, con altas capacidades. Y ahorita te voy a explicar lo que son las altas capacidades. Pero también con Paz, que es persona altamente sensible. Siente mucho todo. Entonces, las altas capacidades también de alguna manera vinieron a resurgir junto con el diagnóstico. La gente escucha altas capacidades y piensa que estás del otro lado, porque el nombre por sí solo Por supuesto. te habla de algo positivo, de algo cognitivo. Sin embargo, las Bueno, altas... niño prodigio. Exacto. ¿No? Pero las altas capacidades es más que eso. Y además hay muchos retos, Claro. sobre todo emocionales. Muy poca, a veces, tolerancia a la frustración, exigencia consigo mismo. Mi niña tenía 2 años y era de alguna manera sobreexigirse demasiado. Si algo no le salía bien, se enojaba, Sí, y se a la estresaba. fecha. Y a la fecha. Y son retos que obviamente tenemos que trabajar, que acompañar, que entender, ¿verdad? Para poder tener obviamente ella más herramientas y que el día de mañana sea algo que pueda ella regular sola. Pero bueno, es un camino. Entonces, pues desde muy chiquita nosotros sí recibimos afortunadamente un diagnóstico a edad temprana, que eso es bien importante, que haga la diferencia en la vida de las personas autistas, pues algo que sería algo que de verdad esperaríamos que todos lo pudieran recibir, es un diagnóstico temprano. ¿Qué recomendación en esta primera fase, en esta primera etapa, le darías a los padres de familia para que justamente este diagnóstico pueda ser, pues pueda ser lo más pronto posible y así por lo tanto llevar todo el proceso de manera adecuada? ¿Qué recomendación das? ¿Es fácil detectar como mamá, como papá, si su hijo o su hija tienen autismo? ¿Es fácil detectarlo? Bueno, ningún autismo es igual a otro. Ninguna persona autista, en realidad, es igual a otra. Se dice que existen tantos autismos como personas autistas existen. Entonces, Claro. hay casos en los que es más fácil llegar al diagnóstico porque las características a lo mejor, o imagínate, niveles de apoyo que son mucho más visibles. Entonces, de alguna manera pudiera ser más rápido o más fácil. Hoy sabemos que son necesidades o grados de apoyo dentro del autismo. Entonces, está el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3, en donde 3 requieren más apoyos. Entonces, son los casos que podríamos decir que más rápido pueden ser diagnosticados. Pero, ¿qué pasa con los autistas nivel 1? Mal llamados autismo funcional. Es mal llamado porque somos personas, no somos máquinas. Entonces, como tal, funcional no es una palabra adecuada. Y se piensa que es un autismo más leve. Se habla de, es leve. Entonces no tienes tanto problema. Pero no es así. Incluso en autismo de nivel 1 hay muchas necesidades. Y entonces son personas que a lo mejor hoy se están diagnosticando en la edad adulta o que no lo saben, como lo mencionabas tú, pero que siempre han tenido de alguna manera el sentimiento de no encajar, el de yo soy diferente, o tú como hermano, como papá, como familiar, has visto que tu familiar es distinto, pero nunca ha tenido como tal un diagnóstico, ¿no? Pero siempre has visto algo en él o en ella. Yo tengo una amiga que recientemente, ella tiene 35 años y recientemente por ella misma acudió a especialistas, realizó una serie de exámenes y le diagnosticaron que está dentro del espectro del autismo. Okay. Y ella me platica, es que algo me lo decía, precisamente lo que acabas de comentar, de algunas cosas que ella sentía que no encajaba o que simplemente veía las cosas de manera muy diferente. Así es. Las demás, y traía la inquietud y me platicó que ella, tiene 35 años, que acudió con especialistas, le hicieron toda una serie de exámenes, cuestionarios, etcétera, y en el diagnóstico le resultó positivo. Pero ella está muy feliz porque a raíz de eso, ella ya está llevando toda una serie de procesos que le da mucha tranquilidad. Claro. De saber finalmente esta condición que ella tiene y así también, pues, ajustar, no sé, o sea, vivir como
tiene que hacerlo respecto a su condición. Claro, y además tener la posibilidad de recibir apoyos, ajustes. Por ejemplo, si ella trabaja, pues también ya el que lo pueda comunicar, pues en el mismo trabajo, poder recibir esta empatía también por parte de, no sé, los compañeros, etcétera. Entonces, es muy liberador el hecho de conocer tu diagnóstico, porque incluso tú mismo te entiendes más. Totalmente. ¿No? Te entiendes más, dices, bueno, ok, esto tiene un nombre, anteriormente no lo supe, durante toda mi vida nadie lo detectó o nadie se dio cuenta, pero bueno, así pasa con el diagnóstico tardío en adultos. Y partir de algo muy importante, siempre como sociedad se tiene una idea muy errónea, y no nada más me refiero a las personas autistas ni me refiero a las personas neurodivergentes, respecto a los estándares de la normalidad, ¿no? ¿Quién define qué persona actúa de manera normal o no normal? Exacto. Y hay que decirlo, la sociedad tiende a prejuzgar sobre ciertos estándares que consideramos que son normales en la actuación. Yo creo que nadie puede decir qué persona actúa, piensa y se desarrolla de manera normal. Y partimos de eso. Y creo que todo lo que podemos colaborar desde gobierno con estas políticas públicas que podemos hacer para las personas neurodivergentes, pero incluso ir más allá, no necesariamente incluso en esa condición, también nos va a hacer una mucho mejor sociedad para que estas personas se puedan desarrollar en todas sus capacidades, seamos una ciudad mucho más incluyente y donde saquemos el potencial que todos tenemos. ¿Cómo tú dirías que han llevado este proceso? ¿Cómo tú, que estás en comunicación con muchas familias, con muchas mamás que también son parte de esta comunidad, cómo lo viven? ¿Cuál es el reto más grande que ellos sienten que hay con la sociedad? ¿La falta de empatía? ¿Cuáles son las mayores dificultades? Y también, ¿qué avances ven? Pero sobre todo, ¿cuáles son los retos que hay que atender? Ok, las mayores dificultades que vivimos las familias, que tenemos un familiar autista o dos, porque también déjame decirte que normalmente cuando tenemos un hijo autista, seguramente en nuestra línea siempre habrá alguien, ¿no? Ya sea el abuelo, el papá, etcétera. Porque hay un tema genético importante que también es importante platicarlo, ¿no? Muchos papás hoy se están diagnosticando con el diagnóstico de los niños, porque, bueno, está en la genética. Claro. Contestando a tu pregunta específicamente de lo que podemos decir las familias en general que más se necesita, justamente que la sociedad se entere que el autismo per se no es un problema. Lo que es el problema es que no estamos como sociedad y como mundo en general, el mundo no está hecho para las personas autistas, ¿no? En todo. En temas, por ejemplo, hablando de cuestiones sensoriales, hábitos que tenemos, porque obviamente hay muchos desafíos y retos en temas sensoriales como la luz, el ruido. Claro. Entonces, el mundo no está adaptado para eso, las escuelas no están adaptadas para eso. Entonces, los ajustes y las adaptaciones sería una de las cosas para las cuales nosotros estaríamos, obviamente todas las familias que lo vivimos, pues muy, muy deseosos de que esto pudiera pasar. Y algo que de las primeras cosas que yo vi, que evidentemente yo no soy especialista, y yo estoy convencido que un presidente municipal, un gobernante, un político, tiene que poner estos temas en manos de los especialistas. De las primeras cosas que yo vi, el tema del ruido, el tema de altas concentraciones de gente y cómo esto puede alterar a una persona autista. Aprendí gracias a ti lo que son las salas de regulación sensorial, que ahorita estaría padre que les platicaras a la gente de qué se trata una sala de regulación sensorial y en qué eventos, en qué lugares te los puedes encontrar. Otra cosa tan básica en los eventos que hemos realizado con personas autistas, como desde la música, los aplausos, cómo les puede alterar claro, su tranquilidad. Y es la empatía de saber que son cosas que se tienen que adaptar y que no pasa absolutamente nada, pero es parte de la empatía. Y esas cosas, por ejemplo, de las que yo he aprendido y que evidentemente pues yo no sabía, ¿no? A ver, este tipo de cosas, por ejemplo, salas de regulación sensorial, el tema del ruido, la música, luces, aplausos, luces. Platícanos un poquito de eso. Por ejemplo, hay algunos ejemplos de ciertos cambios o ajustes razonables que se pueden hacer. Por ejemplo, vamos a hablar de Querétaro, ¿no? En un tema social, comercial, por ejemplo, supermercados con horario específico,
para que las personas autistas puedan ir donde no hay ruido, donde las luces son más tenues. Los baños, por ejemplo, también, ¿no? No sé si nos ha tocado a todos ir a un baño en donde están los secadores de manos electrónicos o eléctricos. Las personas, muchas personas y sobre todo niños autistas, pues no pueden entrar a un baño público porque está el secador de manos. En el caso personal yo lo he vivido, ¿no? Sí, es algo que desregula mucho. Entonces, ese tipo de pequeños cambios, no estoy diciendo, por ejemplo, que deje de existir el secador de manos, claro. Pero, por ejemplo, nosotros hemos propuesto cosas tan básicas como un imán, en donde en este momento hay una persona autista, por favor no acciones el botón, ¿no? Porque eso justo es ir generando empatía en la sociedad. El tratar de buscar que todos podamos estar bien. Y te platico que es importante hablar de inclusión. En Luma hemos dado el salto de la inclusión a la accesibilidad, porque la inclusión como tal, al hablar de inclusión, estamos también dejando de fuera lo que justamente es la inclusión, como que es lo contrario, ¿no? Hay personas autistas que nos dicen, pero ¿por qué inclusión? ¿Por qué incluirme al mundo que yo también pertenezco? Y entonces esta reflexión de decir, claro, el mundo es de todos. Todos somos parte de. Todos somos parte del mundo, ¿no? Uh-huh. También se dice mucho, no, bueno, es que los autistas están en su mundo. No están en su mundo, están en el nuestro, claro, en el de ellos. Por supuesto, claro. y entonces tienen el mismo derecho de estar en los espacios públicos, tienen el mismo derecho de cualquier otra persona. Todos al final del día somos iguales. Claro, porque todos tenemos necesidades. Y así como nosotros tenemos los alistas, o sea, los que no somos autistas, tenemos ciertas necesidades, también los tienen ellos, ¿no? Creo que ir haciendo estos pequeños ajustes razonables en las escuelas, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Que los maestros conozcan de ajustes razonables para sus alumnos autistas, cada vez está pasando más. Y la verdad es que aquí en Querétaro hemos empezado ya en este camino hacia buscar un Querétaro accesible para todos. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer que a veces pensaríamos que se tienen que hacer grandes cambios, grandes inversiones, grandes políticas públicas. Y la verdad es que hay cosas tan sencillas como lo que se hizo con el identificador autista que ha cambiado vidas de personas. Sí, de hecho, justo a esa parte quería entrar, March. Junto contigo y muchas personas que han demostrado enorme interés y que han ayudado para construir este tema, platicarles, amigas y amigos, que estamos haciendo un gran esfuerzo en el municipio de Querétaro para sumarnos a ser pioneros en políticas públicas para el fortalecimiento de pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas autistas. Hemos hecho ya varias cosas, van caminando, que tienen que ver su mayor culmen en la construcción y entrada en funcionamiento del primer centro integral para personas autistas de la ciudad de Querétaro. Es un compromiso que hemos realizado que tiene que estar listo en este año 2026. Y que nos sumaremos a muy poquitos municipios del país. Yo creo que no debemos ser más de 5 en todo el país, donde este tema le entramos, le invertimos. Pero mientras se realiza la construcción de este centro integral para personas autistas de Querétaro, que tiene que estar listo en este 2026, hemos empezado con algunas cosas. El censo de personas autistas de la ciudad de Querétaro, porque no había una sola cifra, un solo indicador real que nos dijera cuántas personas autistas hay en la ciudad, por lo mismo de que muchos ni siquiera saben que son autistas. Entonces, comenzamos con este padrón. Ahorita incluso tú nos puedes platicar de las cifras a las que llegamos. Se está dando cosas muy simples pero muy efectivas, porque se entregan también gafetes, cordones de identificación, para que también cualquier persona pueda identificar a una persona que sea autista, y así también ser empática y también adaptar la conducta o adaptar espacios en este sentido. A ver, platícanos cómo viste esto del censo que realizamos al municipio de Querétaro, el censo de personas autistas, la campaña de 1000 colores y eventualmente lo que tú esperas, March, de lo que va a ser el Centro Integral de Atención a Personas Autistas. Claro, sí, bueno, el censo, un gran acierto, evidentemente, primer censo que se realiza en el país. Nunca antes se ha medido. Entonces, en el país fuimos. Sí, entonces imagínate qué orgullo que en Querétaro se haya hecho, ¿no? Y bajo tu administración, la verdad es que la gente está muy contenta. Te voy a explicar cuál es el tema del importante del cordón identificador. El autismo es una discapacidad psicosocial.
no deja de ser discapacidad. Ujú. No es una enfermedad, pero es una discapacidad. Ujú. Y es Una una discapacidad psicosocial. psicosocial, así es. Y tiene la característica de ser pues una discapacidad invisible, Por supuesto. porque a diferencia de una persona que tiene una discapacidad motriz, que lo puedes ver y que evidentemente por el hecho de que lo ves, cambia un poco tu comportamiento, te vuelves un poco más empático, ¿no? Porque lo estás viendo. En general, no voy a decir que no se den casos en donde no es así, pero en general es algo que puedes ver, que puedes notar. En cambio, con el autismo es distinto. No es algo que tú puedes ver en una persona. Entonces, ¿qué pasa con eso? Son personas o familias que son más juzgadas, que de pronto si un niño o un adulto entra en una crisis sensorial o emocional y entonces tú lo que ves es un berrinche o un comportamiento, pero no sabes que la persona es autista y que hay una discapacidad psicosocial y que tiene necesidades de apoyo y que probablemente no habla. A lo mejor sí, también, pero probablemente no pueda comunicarse de una manera en la que lo hacemos las personas que no tenemos esta condición. Ujú. Entonces, el cordón de identificador o de identificación autista viene a ayudarnos a visibilizar la condición y entonces empezar a crear más empatía en la sociedad con la aportación del GAFET, ¿no? Entonces, ha sido un gran acierto. La verdad que la gente estamos, y me incluyo, muy emocionados con que ya en Querétaro lo tengamos, porque yo pongo el cordón a mi hija y entonces vamos al parque, vamos a un centro comercial y la gente que ya lo va identificando, evidentemente es un camino, pero la gente que ya lo va identificando, empiezas a recibir esta importancia, este apoyo que a lo mejor antes no existía, ¿no? Pero como ahora lo identifican, entonces vienen apoyos que antes no teníamos. Ujú. Entonces, pues ha sido un gran acierto. E involucras a la comunidad en la solución. Entonces aquí les queremos comentar a todos que si ven en alguna plaza comercial, si ven en algún lugar público, a una persona que trae un gafete de muchos colores, es parte del censo que realizamos, es una persona autista, para que también lo traigan en el radar, porque es parte de lo que estamos Claro. buscando, visibilizar y por lo tanto ser empáticos, que es justo Claro. lo que hemos buscado. Dimos este primer gran paso, March. Hoy tenemos ya un censo echado a andar. ¿Qué esperas del centro que estamos construyendo en el municipio de Querétaro? ¿Qué esperas? ¿Cuáles son los objetivos? Y también quien nos escucha y quiera, a ver, la idea es que incluso que ahí puedan ir a obtener un diagnóstico, que puedan preguntar todo lo que quieran saber, si algún miembro de sus familias es autista. Estamos invirtiendo muy fuerte para que esto realmente sea algo que sirva a la comunidad y que marquemos una acción después. ¿Tú qué esperas de este centro integral de personas autistas? Ok, mira, en nuestro país, como bien lo decías, hay muy pocos centros integrales de autismo. Existen. Tal vez en el caso de Querétaro no vaya a ser el primero, pero sí espero que sea el centro de autismo integral que esté más pensado justamente en estos ajustes y en estas adecuaciones para ellos. Porque aún en los existentes hemos visto algunos que conocemos que todavía requieren de ser más adaptados precisamente para las necesidades de las diferentes perfiles de personas autistas. Esperaría, muchas veces pensamos en un centro bonito, en un centro con a lo mejor materiales y con calidad, y eso es muy importante. Sin embargo, creo que algo que yo esperaría en Querétaro es que justamente se escuchen a las voces autistas de las personas que pueden decirlo, porque ahí es en donde está la información que necesitamos nosotros Quienes lo conocer. viven. Hace rato me decías que, te lo agradezco, que era experta en el tema. Soy experta en el autismo de mi hija, Porque lo vives. porque lo vivo, y sé mucho del tema a comparación de antes de tener a mi hija, evidentemente. Pero si escuchamos a las voces autistas que nos pueden informar y nos pueden decir, creo que sería un gran punto muy importante a este centro, el poder escuchar a las personas que nos pueden dar la información que necesitamos para la construcción de este centro.
Eso sería algo clave. Evidentemente el tema del diagnóstico, que se pueda obviamente detectar a tiempo y que estén abiertas las puertas para que las personas puedan acercarse. Probablemente no haya un diagnóstico como tal positivo, pero qué bueno que ya haya el acceso para revisar, ¿no? Si existe la condición o no. Y otra cosa muy importante, Felifer, que te quiero decir, y que esto sí es algo que ojalá Querétaro lo pueda tener, es el seguimiento a nuestros niños. Nuestros niños van a cumplir 11, 15, 18 años y no van a dejar de ser autistas. En la mayoría, si no es que en todos los centros del país, a los 11 o 12 años, el centro integral termina. Y entonces, pues bueno, se les vaya muy bien, ¿no? Se terminó el apoyo. Y esa es una etapa, la infancia, pero continúa. Entonces tenemos adolescentes de 13 años en México que en el momento que cumplen 11 años, se terminó. O por otro lado, tenemos un año digamos, de intervención terapéutica, pero bueno, ya cumpliste un año y pues que te vaya bien. En un año no trabajas lo que se necesita trabajar. Entonces, pienso que sería el alcance en cuanto al número de personas, sería importante. Y también el tema de darle continuidad en la siguiente etapa, no solo en la infancia. Siento que eso sería muy importante. Y por último, porque bueno, aquí me puedo yo seguir con todo, pero... Por favor, no, pero eso es justamente lo que yo creo que en cuanto este material se suba, estoy convencido que va a generar un enorme interés. Vas a ver, estoy convencido que la gente va a estar escuchándote muy, muy interesadamente. Entonces, no, tú dilo. Otra cosa muy importante que yo esperaría o sugeriría es que adultos autistas estuvieran trabajando dentro del centro. Hace poco visitamos, bueno, siempre visitamos centros. Hace poco visitamos uno y yo hacía una pregunta en cuántas personas autistas hay trabajando aquí. Ninguna. En un centro de autismo tendríamos que tener autistas trabajando. Adultos, por supuesto, trabajando. Entonces, creo que sería un gran acierto poder hacer estos pequeños cambios en relación a otros centros que existen. Y bueno, evidentemente un tema de terapias, un seguimiento, el acompañamiento a los papás tan importante. Porque el autismo no solo lo vive la persona autista, lo vivimos también los papás, lo vivimos los cuidadores primarios, que por cierto, se requiere mucho apoyo al cuidador. Es muy importante también pensar en eso, ¿no? Entonces, en el mismo centro de autismo, poder tener la facilidad de cuidar a nuestros cuidadores primarios, de darle las herramientas a ellos. Porque, bueno, terapia se vive en ciertas horas a la semana, pero nosotros en casa tenemos todo el día para poder seguir trabajando, ¿no? con nuestros hijos. Entonces, darle apoyos a los cuidadores. Mira, fíjate, todo esto yo creo que es fundamental para lo que estamos diseñando, para que realmente sea exitoso. Y también queremos comentarles que quien nos esté escuchando y quiera aportar y acercarse lo puede hacer, porque estamos construyendo esta gran política, este centro integral. Hoy nos llevamos esta tarea de que tiene que haber un seguimiento permanente. No va a ser para niñas y niños, adolescentes exclusivamente. Así sean 30, 40 años, una persona autista en Querétaro tiene que encontrar ahí un lugar especializado donde se le va a ayudar, donde se le va a orientar y donde se va a estar para aportar todo lo que se pueda darles para que puedan llevar su vida sin ningún inconveniente. También para las familias, para todas las personas que necesiten un espacio de ayuda, ahí lo vamos a poder tener. March, pues tenemos enormes objetivos que lograr para este 2026, para realmente ser pioneros en políticas públicas, para una verdadera inclusión para las personas autistas en Querétaro, para las personas neurodivergentes. Me llena de emoción de lo que podemos lograr juntos como sociedad, como gobierno, haciendo equipo, que es lo que siempre nos ha distinguido como queretanos, la gran sociedad que somos. Y reiterarles que quien quiere involucrarse en la creación de este centro integral para personas autistas en Querétaro lo puede hacer. Que se acerquen al DIF municipal, con la señora Adriana Olvera, la presidenta del DIF, con la directora Gabriela Valencia, para que si quieren participar, si quieren involucrarse, estamos haciendo muchas mesas de trabajo. Pásennos sus propuestas,
pásenos sus inquietudes. Así como Luma en el Espectro, a quien yo le tengo un gran estima y que han sido pioneras, precursores de este gran esfuerzo, también si ustedes son parte de una asociación, también que ven este tema, acérquense con nosotros. Esto lo estamos construyendo en conjunto y entre más voces tengamos, entre más personas, más hagamos equipo y estén participando, mucho más exitoso va a ser el Centro Integral para Personas Autistas de Querétaro, que es mi compromiso que esté en funciones en este 2026 y que estoy convencido que con esto vamos a tocar la vida de miles de personas y haremos de nuestra sociedad queretana todavía una ciudad mucho más grande y mucho más potente e inclusiva. Un mensaje de cierre, March, para todas las personas que nos escucharon hoy. Bueno, pues como lo dijiste, que se sumen a este proyecto, porque es un proyecto de todos, y que podamos trabajar en equipo, asociaciones, colectivos, familias. Creo que estas mesas de trabajo son muy importantes para escuchar a todos, especialmente, como ya lo dije, a las voces autistas que tienen mucha información que darnos para que sea un centro integral muy exitoso. Pues que así sea y estoy convencido que juntos lo vamos a lograr, March. Muchas gracias. Gracias. Pues esto fue Querétaro con Futuro. Les mando un abrazo enorme y déjenos sus comentarios, compartan en sus redes sociales este contenido, mándenos mensajes también si quieren que hablemos de algún tema en específico. Este espacio es de ustedes. Si ustedes quieren también venir aquí a platicar, vénganse y aquí los recibimos. Nos vemos. Abrazo. Que viva Querétaro.